Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un- Hoy les hablaremos acerca de la coherencia y el camino que es el camino que lleva a Javier Lazo directamente a la presidencia. Esto es un hecho muy interesante porque vivimos en un país donde la incoherencia ha sido la base fundamental del gobierno de Lenin Moreno y contrasta totalmente con lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Con Rafael Correa podíamos saber exactamente lo que pensaba. A muchos no les gustaba lo que pensaba. Y había una coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Es decir, hacía lo que decía y decía lo que pensaba. Esta característica de coherencia, que también se la recalca en la vida de Buda, en la vida de Cristo, en la vida de Lao Tse, en la vida de aquellos seres humanos ejemplares de la Tierra, contrasta mucho con la vivencia que tenemos ahora en que el presidente dice una cosa pero hace otra. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Lo que dice Donald Trump es absolutamente impredecible porque no hay coherencia en su actuación. Él no tiene credibilidad porque un día dice que va a atacar Corea y al día siguiente que va a hacer la paz. Al día siguiente que va a terminar con Venezuela y luego que está por reunirse. Eh, que, que no está de acuerdo con los alemanes y que les exige plata, pero después quiere una reunión con Merkel. Y finalmente que va a terminar con Irán y vamos a ver qué pasa. Esto de incoherencia, que es lo que tiene Donald Trump, también se ha reproducido aquí en Ecuador con Lenin Moreno. Y esta incoherencia no es una cuestión personal, es una cuestión cultural. Es una incoherencia que la hemos tenido desde tiempos inmemoriales. Ya en el año 1861 llegó a Ecuador un embajador norteamericano llamado Frederick Hazaurek. Él llegó como embajador en los tiempos de Gabriel García Moreno y en ese momento Ecuador vivía un momento de colapso porque no éramos un solo país, éramos cuatro países. El uno se llamaba Quito, el otro se llamaba Guayaquil, el otro se llamaba Cuenca, el otro se llamaba Loja. Y teníamos cuatro presidentes. Gabriel García Moreno en Quito, Franco en Guayaquil, Carrión en Cuenca y otro Carrión en Loja. Y entre los cuatro habían, cada uno tenía su propio congreso, sus propias cortes de justicia, todos se habían inventado, eran cuatro países. Gabriel García Moreno, con la ayuda de Juan José Flores, cogió, los derrotó a todos y logró consolidar un país, pero para consolidar ese país trajo a los jesuitas para la educación universitaria fundamentalmente, a los hermanos cristianos para la educación escolar, a las monjas del Sagrado Corazón para la educación de mujeres y creó la Politécnica Nacional como universidad que tenía otro espíritu diferente al de la Universidad Central, que era una universidad que había fabricado solamente abogados y médicos desde la época de la colonia. En ese momento, Quito era una ciudad por la que transitaban vacas, caballos, ovejas, leñadores. No había un sistema de canalización. La ciudad era una acequia, delante de cada casa había una acequia y la gente salía con la vasenilla y botaba ahí sus deposiciones, sus aguas servidas, los restos de la comida de la cocina y todo estaba a la vista de las personas. Y se hizo normal transitar por calles donde no había canalización y no había recolección de basura. Cuando él llega acá, dice en sus primeras observaciones que publica este embajador norteamericano,
que Quito debe ser la ciudad más sucia de la cristiandad, con sobradas razones. Vivíamos un periodo de división territorial y teníamos un periodo de crisis. Pero a raíz de García Moreno, se crea en Quito una cultura de la delatación, una cultura de la delación, una cultura de la traición. ¿Y cómo se crea en Quito? Gabriel García Moreno es nacido en Guayaquil, pero educado en Quito y educado en colegios religiosos, con mucha disciplina. Pero además él se autoeducó y aprendió 3 idiomas, así como Rafael Correa, muy inteligente, y era un hombre muy resuelto, muy decidido, casi neurótico. Señalaba entonces este escritor que en el Quito había, y en general en el Ecuador, habían otros dos defectos de los ecuatorianos que no se le escaparon y que siguen vigentes y están: la imposibilidad, sobre todo de esta clase pudiente, la clase pudiente del Ecuador, de cumplir con la ley. Desde ese momento, la clase pudiente de Ecuador decía que las leyes fueron hechas para los de poncho, para los de bajo estatus social, los indios, los cholos, y no para las personas de abolengo, de rango, que tienen derecho a elaborar las leyes pero no a obedecerlas. Desde ese momento ya en Ecuador existía el concepto de que la ley es para el de poncho. Ya ni el abogado cumple la ley, ni el juez la hace cumplir, ni ningún rico cumple la ley en Ecuador. Y desde ese momento ha nacido esta cultura de la cual se ha apropiado Jaime Nebot. Jaime Nebot fue uno de esos individuos que nunca vivió la ley, que hizo la ley para los de poncho. Y esta era una de las particularidades que teníamos ya como cultura en Ecuador. Y también decía, había la costumbre extendida de robar algo, lo que sea, sin considerar que esta acción sea mala, sino más bien algo que lo practica todo el mundo y que con la debida confesión y penitencia debía ser perdonado. La idiosincrasia se resume en la frase de mucha actualidad: robó pero hizo obra. Algo que estaba consolidado en el gobierno de Abdalá Bucaram, que ese era el principio fundamental. Bueno, que robe, pero que haga algo. Ese era el concepto con el que se hizo el gobierno de Abdalá Bucaram. Pero hay una cosa que se quedó ya consolidada en Ecuador. Nosotros fuimos robados por los banqueros. Y después de que nos robaron los banqueros en 1999, nosotros no tuvimos ninguna reacción, no pudimos definir que los banqueros eran seres humanos que dedicaban su vida al robo legal, que es lo que hace la banca. Esta semana, el Diario El Comercio ha publicado un artículo en el que señala que todos los ecuatorianos que tenemos deudas con tarjetas de crédito y que pagamos el mínimo, o con cuentas bancarias y que pagamos el mínimo, nunca terminaremos de pagar la deuda al banco. Que esta es una forma de sometimiento y de robo camuflado que tiene la banca ecuatoriana. Sin embargo, en las elecciones anteriores, un banquero, después de que los banqueros nos robaron, después de que produjeron la mayor migración que registra la historia de Ecuador, desde Ecuador a Estados Unidos, a Italia, a España, después de que todos calificábamos que el sinónimo de ladrón era banquero, un banquero no solamente que estuvo a punto de ganar las elecciones anteriores, Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, que estuvo inclusive dirigiendo la Junta Monetaria, que fue la que organizó todo el atraco bancario y que permitió a los bancos no solo llevarse el dinero de sus cuentas ahorristas, sino inclusive el dinero que teníamos en la reserva del Banco Central, por lo cual tuvimos que cambiar la moneda del sucre al dólar. Sin embargo, es actualmente uno de los candidatos, como si no hubiéramos olvidado que la banca nos robó y que nos ha robado. Solamente en este informe que publica la Cámara
se llama Revista Criterios, de la Cámara de Comercio de Quito, ya se señala que dos actividades económicas son las únicas que les ha ido bien: la actividad financiera y de seguros, que aporta con ya el 13% de el IVA, y que nada más ha tenido un crecimiento solo en lo que va del año 2019 de 500 millones de dólares. Y la otra, que es la explotación minera, lógicamente, porque ya tenemos compañías mineras que quedaron con Rafael Correa con concesiones mineras, y que es la que están ya comenzando a explotar el oro, el cobre, en ciertas zonas que ganaron los concursos. Ellas aportan con el 11%, pero increíblemente las actividades financieras son las que más dinero han ganado en el Ecuador. En tanto que las actividades que tienen que ver con las industrias manufactureras han decaído en el menos 3.1%. Las actividades profesionales, científicas y técnicas han decaído en el menos 1.8%. Las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, de la que todos comemos, ha decrecido en el 2.4% en lo que se refiere al aporte del IVA, que es la identificación de que algo anda mal. Y no se queda ahí. La actividad de la construcción ha decaído, y que es la que más ha caído, y le culpaban a Rafael Correa de que era el culpable de que la actividad de la construcción haya decaído. Con Lenín Moreno ha decaído en el menos 4.3%. Entonces esto nos hace ver que los banqueros en Ecuador son un gran problema, porque ellos son la cultura que tenemos del robo, pero institucionalizada. Aquí en el Ecuador, robar parece que no fuera ningún delito. Te roba el vecino, te roba el del frente, te roba el bucero, te roba el taxista, te roba el comisionista. Bueno, todo el mundo quiere robar. Finalmente, hay una de las cosas que señala, y es que en la cultura de Ecuador se ha creado una desconfianza entre los ecuatorianos. Dice: me asombra que entre los ecuatorianos exista desconfianza con su propia gente. En otras partes no se ve eso. Y esto ha sido germinado ahora con este gobierno de Lenín Moreno, en que ya no tenemos confianza absolutamente en ningún político, porque todos sabemos que son mentirosos. Y Lenín Moreno nos hizo perder absolutamente toda la confianza, porque nos dijo que era seguidor de Rafael Correa, y todos le dimos el voto por eso, porque él iba a continuar la obra, y que, para demostrar que lo había hecho, había estado al lado de Rafael Correa nada más ni nada menos que 10 años. Sin embargo, subió al poder y se cambia, y se pasa justamente a sus contrincantes políticos, a aquellos que lo trataron, que lo vilipendiaron con todo, pues se pasó a ellos. Y empezó diciendo que adoraba a los banqueros más que a los que habían votado por él, aunque los banqueros hayan votado contra él. Y esto fue una señal inequívoca de que ese era el germen de que tenemos ahora de la desconfianza. No sabemos en este momento en Ecuador si tu amigo es traidor, si tu vecino es traidor, si tu marido es traidor, si tu mujer es traidor, si tu compañero de casa te va a hacer una cochinada, porque la delación, la traición está institucionalizada, y eso lo vemos en el juicio de Arroz Verde. Es increíble cómo los colaboradores de Rafael Correa se volvieron delatores, se volvieron traidores. Todos tenemos trapos sucios en casa, pero que salga el hijo o la mujer a contar a todo el mundo los trapos sucios que tienes en casa, es una forma de traición. Y eso se ha creado como cultura en este gobierno. Ante esto, el candidato que surge como individuo coherente, como individuo racional, un periodista profesional que cumple su trabajo con toda la sencillez, con toda la modestia, con toda la humildad, con todo el rigor de un periodista, es
el hermano de Guillermo Lasso, Javier Lasso. Y él ha sido accidentalmente, casualmente o lo que quiera, de alguna forma recomendado por Rafael Correa en una entrevista que le hace, yo no sé si por broma o por realidad. Rafael Correa le pregunta, ¿y usted quién consideraría como candidato para sucederle si usted no pudiera ser participante para presidente? Le dice, usted, pues Javier. Y entonces le dice, usted me está tomando el pelo. Pero no, en realidad, Rafael Correa es un hombre visionario. Ha podido reconocer entre todos sus colaboradores, entre todos sus fieles seguidores, entre todos sus eh, fanáticos, quién es el individuo que nunca perdió la coherencia, que nunca mintió, que nunca traicionó, que nunca fue desleal. Y ese, aunque no lo querían creer, es lo más importante que ha cultivado Javier Lasso, y por eso, solamente por el hecho de ser un hombre así, leal, es por lo que tiene la mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones. Gracias.